invitado de lujo en este espacio porque él es un gran embajador mexicano en las grandes ligas y en este espacio deportivo multicultural del líder mundial en deportes. Todos sintonizamos ESPN para ver cualquier deporte profesional, universitario, nosotros en México para ver el béisbol. Y él es Guillermo Celis, quien empezó en nuestro país e hizo la transición para el líder mundial de deportes en Bristol, Connecticut. Reside Guillermo, gracias por tu tiempo. Todos los domingos, bueno, todos los días te vemos en la temporada de béis. Guillermo, ¿cómo estás? No, hombre, al contrario, Juan Ángel, un gustazo, un honor para mí estar con otra gran beisbolera por muchos años como tú. Es Muchas un, gracias. es un gusto, es un privilegio, es un honor también que me invites a este nuevo espacio que estás comenzando hace poco, del cual tuve la oportunidad de ver tu capítulo inicial con Rodrigo López. Me pareció fenomenal, me pareció buenísimo. Así que, al contrario, no, hombre, muy, muy agradecido y muy honrado de que me invites a este espacio, a compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Conocer a Guillermo Celis es empezar la transición, porque yo te recuerdo en la época de Porky Villalá y compañía, con Ujú. otros grandes compañeros, el buen Poncho Lanzagorta, que aquí lo voy a tener al equipo solo que anda de luna de miel, también Álvaro Morales y compañía, ahí los recuerdo escuchándolos en radio y luego cómo llega esa transición, ese proceso. Sí, fue una gran época, ¿no? Cuando compartíamos con esas personas que acabas de mencionar, con Charlie Levy, que bueno, sigue siendo una voz autorizada allá en Tabasco, pero Sí, señor. ha cubierto nuestro béisbol por muchos años, con José Ramón Flores, que en esas épocas era la voz, era el cronista viajero de los Diablos De Rojos de los Diablos. México. Se acababa de ir de Polioventos Deportivos Jaime Francisco Cortés, o sea, estamos hablando de nombres que han hecho época, ¿no? Que han hecho escuela en la crónica beisbolera. Y coincide que, pues apenas después de algunas temporadas trabajando en Polioventos Deportivos, es cuando ESPN decide que muchas de las cosas que va a hacer se van a empezar a hacer en México. Era un proyecto en pañales todavía, Juan Ángel, porque no es lo que conocemos hoy cuando ya, como dices, el deporte que nos guste, pero vemos ediciones de Sports Center, vemos béisbol esta noche, vemos fútbol picante. En aquel entonces era comenzar con narraciones de juegos nada más, en ligas como la NHL, como la NBA Bien. y como las grandes ligas. Ese fue el primer paso que dio la oficina de ESPN en México, que en aquel entonces era dirigida por John Sutcliffe, ese mismo que ustedes también todos conocen de varios programas y sobre todo de estar en la cancha en los juegos de lunes por la noche en la NFL. Él se encargó de armar este proyecto, a él le tocó arrancar prácticamente armar un equipo en 2 semanas, porque se empezaba, era abril del 97 y se Oh. empezaba a hacer béisbol 2 semanas después, empezaba ya la temporada de grandes ligas y bueno, entonces pues su primera referencia fue ir con gente que trabajábamos en los medios, en radio en aquel entonces, y ahí fue donde él me contactó, me llamó, me dijo, mira, hay este proyecto muy interesante, va a comenzar ESPN a transmitir desde México, no en español, porque ya se hacían juegos en español, desde allá, desde Connecticut, y bueno, un día después estaba ahí en su oficina y listos para arrancar una semana después, transmitiendo desde México. Eso te decía, fue en el 97, se improvisaron cabinas aquí en la Ciudad de México, no había instalaciones propias todavía, estábamos entonces en las instalaciones de PCTV que distribuía el canal de ESPN, Por Barranca del Muerto, por allá, por Tlalpan, por allá. por Tlalpan, Eh, por Calzada del Hueso. Calzada del Hueso, Exactamente, sí. el Hueso. Y ahí nos tocó empezar a transmitir, pues eran cabinas improvisadas de lámina sobre tierra, no había piso, con un monitor ahí, con equipo y eso sí, con mucho talento. Estaba Alfredo García Bustamante, El que muchos doctor recordarán también haciendo no nada más béisbol, sino eh, varios deportes. A mí me americano, lo tocó recuerdo, debutar, básquet. sí, básquetbol, de todo, hacía el Doc, el gran Doc. A mí me tocó debutar con Poncho, que ya mencionaste, pero también hacer muchos juegos con Tommy Morales, que en paz descanse, ¿no? Salón de la Fama y gran cronista también en la historia de nuestro béisbol. Entonces, bueno, Sí, así, esos fuimos los que empezamos, como te decía, en 1997.
Y 7 años después llegó la invitación para que ya me fuera a transmitir y a radicar allá en Bristol, en Connecticut, donde nació y está los headquarters, la central de ESPN. Así que, pues desde entonces, ¿no? Ya van a ser 22 años que estamos trabajando desde allá. Ahora un poco combinado ya, ESPN México ha crecido mucho, hay estudios aquí, hay un edificio propio, muchas cosas se hacen por acá. Entonces, durante la temporada de béisbol de Grandes Ligas estamos por allá, y después en el receso estamos en Ciudad de México y participando en SportsCenter o en otros segmentos o en otras transmisiones también, ¿por qué no? Y cuando estás en temporada de Grandes Ligas, es estar en estudio, hacer los juegos. Ujú. Para la gente, sobre todo para los chicos que están estudiando comunicación, que Claro, algún día quieren claro. estar ahí, ¿cómo es no el día a día, sino la semana de Guillermo Celis? Porque también te vemos que tu asignatura es el domingo por la noche en la sede del juego, ¿no? Sí, correcto. Hacemos el juego del domingo ahí en el terreno. Hacemos béisbol esta noche previo al juego del domingo también. Y luego Eh, narrar, ¿no? Durante la semana es estar en la narración. Exacto, sí, después el lunes obviamente pues es regresar a casa, y una semana normal, una semana estándar, digamos, que siempre cambia porque pues tú sabes cómo es esto, de pronto hay que cubrir a otro compañero, hay que narrar más, etcétera, pero una semana normal es narrar un juego el martes, otro el jueves. Eso es desde cabina, eso no es en el estadio, muchas veces en cabina, muchas veces en casa. Desde la pandemia pues Ujú. se desarrolló todo este software y toda esta forma sensacional de poder transmitir desde casa. Eso ya depende pues, de las necesidades de producción del canal, ¿no? Muchas veces hay Sí. que ir a la cabina en los estudios, muchas veces es desde casa. Y el viernes volver a viajar para el juego del domingo, porque el sábado pues hay que ir al estadio, hay que hacer entrevistas que vamos a utilizar durante la transmisión, hay que platicar con gente para enterarse, para tener más información, para preparar, ¿no? Es el famoso día de preparación de nuestro juego de domingo de Grandes Ligas, que esta temporada pues va a cambiar un poco esa rutina, porque pues como todos o casi todos saben, se renegoció el paquete de ESPN con MLB, con las Grandes Ligas. Ya no vamos a hacer, se va a seguir haciendo el juego de domingo de Grandes Ligas para América Latina, eso no va a cambiar, pero el evento estelar ahora va a ser generalmente los miércoles, no va a ser Ok. un día fijo, puede cambiar a los martes o a los jueves. Ese es el día que me va a tocar viajar, que me va a tocar estar en el terreno. Entonces, cambiará un poco la logística que llevo haciendo durante 20 años. Habrá simplemente que hacer ese ajuste, pero lo demás seguirá siendo lo mismo, ¿no? Un par de juegos narrando desde el estudio y después viajar a un partido que ahora será media semana. A la sede del evento. La gran Exacto. noticia es que continúa ESPN Correcto. con los derechos de Grandes Ligas y sobre todo que va a tener ese evento estelar. Ahora nos confirmas que será no necesariamente en domingo, sino que Uh -huh. puede ser otro día. La explosión del béisbol se ha dado durante décadas. Ahora con Shohei Ohtani, con estas estrellas internacionales, ¿cómo lo ve desde su óptica Guillermo Celis, que le ha tocado trasladarse con su talento del siglo XX al siglo XXI? O sea, ¿cómo ha explotado el béisbol? ¿Cómo lo notas tú ahora a nivel global, ¿no? Es difícil competir con otros deportes como el fútbol y eso, pero ¿cómo va el béisbol? Pues yo creo que hay varios factores, Juan Ángel, que han ayudado mucho. A lo mejor al principio nos quejábamos de todas estas reglas de usar un reloj, y siempre decíamos los que hemos trabajado en Los esto, los que hemos puristas, ¿no? adorado el Lo que béisbol de somos. tantos años, es que en el béisbol no hay un reloj, no tiene que haber un reloj, pero al final Sí. nos hemos dado cuenta que lo que nos dijeron las grandes ligas, pues termina siendo cierto, ¿no? Parte del éxito que tiene hoy el béisbol, no que antes no lo tenía, siempre lo ha tenido, pero de que suban los ratings, de que suban las asistencias a los estadios, sí tiene que ver con que se ha agilizado el juego, con que bajas el promedio de duración de 3 horas y cuarto, 3 horas y 20 a 2:40 o a 2:50. Creo que eso fue muy importante. Ese fue un primer paso clave, creo yo. Lo de vender el juego y vender la experiencia de estar en un estadio, eso se viene manejando desde hace mucho tiempo, y ahora más que nunca, con estos tiempos reducidos, pues todavía cobra más importancia, ¿no? Se vive mucho mejor la experiencia de alguien de estar en el estadio ahí, porque los tiempos muertos se llenan
con otro tipo de shows, con otro tipo de cosas que los mismos estadios te presentan. Y lo último, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eso no lo vamos a negar. La llegada de un tipo como Shohei Ohtani a los Dodgers, porque bueno, Ohtani ya estaba ahí, pero no brillaba, no tenía esa exposición que tiene hoy con ese equipo, no tenía esas participaciones en postemporada cuando estaba con los Angels. De pronto, bueno, no es que llegó Ohtani, simplemente cambió de equipo y el mundo entero puso sus ojos en él. No vamos a negar que es un espectáculo, que es algo que atrae y atrae muchísimo. Y sobre todo, Juan Ángel, y tú lo sabes y lo decía, ¿no? En una época como la de ahora, en la que no es como cuando tú y yo y varios crecimos viendo béisbol por televisión lo que se podía, ¿no? Hoy todo lo tienes al instante, todo lo tienes en la mano, desde estadísticas, desde las mismas jugadas, desde el juego que quieras ver, lo puedes observar ahí. O sea, esa es la verdadera evolución del béisbol, ¿no? Ha Sí, cambiado tanto que hoy hasta la manera, y tú lo sabes perfectamente, Juan Ángel, hasta la manera de comunicarlo es distinta. Hemos tenido que cambiar, hemos tenido que evolucionar. Ya no es, ya las estadísticas que antes probablemente nada más nosotros teníamos, hoy las tiene todo el mundo. Hoy todo el todos mundo las se puede tienen, enterar todos. de muchas cosas. Entonces Sí. hay que darle otro giro, hay que darle otro enfoque, hay que evolucionar, hay que contar historias de esas que no están en las redes sociales. Hay que buscar, por eso te decía, muchas veces para un juego de domingo, el sábado es bien importante hablar con la gente, investigar cosas diferentes para que tú tengas algo que aportar a los aficionados. Pero sí, sin lugar a dudas, estamos en la era de la otanimanía. Eso tiene mucho que ver. Eso internacionalmente ha hecho crecer mucho la penetración que tiene el béisbol de las grandes ligas, porque es obvio que en Japón, claro que hay un boom, cómo no, y todo el mundo está pendiente de Otani y están invirtiendo y están metiendo billete, que también qué bueno que lo hagan, pero pues es un fenómeno que se va a nivel internacional, no nada más en Japón, ¿no? Mucha gente ha puesto sus ojos en el béisbol de las grandes ligas por lo que está haciendo un verdadero fenómeno, porque creo que todos vamos a coincidir en eso. Lo de Otani es algo que no esperábamos ver. Nos platicaban de Babe Ruth, que lo hizo cuando empezó su carrera, pero Sí. nunca creímos que íbamos a tener otro, y menos un japonés haciendo lo mismo a estas alturas, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, el pitcher, bateador, o sea, tener el paquete completo es algo muy, Sí, muy raro. Y creo que eso termina, sí, es cierto, en el equipo donde está, creo que termina beneficiando a toda la industria, ¿no? De grandes ligas, a los 30 clubes en sí, todo esto, o correcto. sea, explota completamente grandes ligas con la presencia de él y luego empiezan a llegar otras figuras que para la mercadotecnia son muy buenas, además para grandes ligas, ¿no? Sí, sí, y lo estamos viendo ahora en este invierno, ¿no? Como cada vez hay más que sabemos que no van a llegar al nivel de Shohei Ohtani, que no van a llegar a lanzar y Sí. a batear, pero pues que sabemos que son buenos jugadores, que pueden aportar mucho y que se postean con este sistema tan especial que tienen las grandes ligas de poder traer jugadores de Japón y van despertando mucho interés, ¿no? Ahí está el caso de Imai, que acaba de firmar con los Astros y que lo primero que dijo cuando se posteó fue: yo quiero ir allá, pero yo no quiero ir a los Dodgers, yo quiero ir a ganarle a los Dodgers. A Entonces eso, competirles. sí, eso le está dando otro sabor, le está dando variedad y también con Imai y con Shota Imanaga, el pitcher de los Cachorros, estamos viendo ya otro tipo de japoneses, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que llegue el japonés serio, dedicado a su trabajo, muy profesional, que casi no habla, que casi no de qué hablar, y de pronto un par de tipos desarrapados, de pelo largo, desgarbados y con esa personalidad de decir, yo le quiero ganar a los Dodgers. Ya no es el prototipo del japonés serio, que a lo mejor Muy, muy de lo que se, callado, ¿no? Muy, sí, muy. de lo que se puede hablar es de lo que hace en el terreno, pero personalidad, pues no, quién sabe, es muy callado. No, ya estamos viendo también esa clase de peloteros y creo que eso también le da un ingrediente adicional a esta fiebre japonesa que estamos viviendo, ¿no? El béisbol mexicano, ¿cómo lo ves desde tu óptica en grandes ligas hacia acá? Tenemos grandes embajadores, también el buen Alex Kirk, que Andrés Muñoz y compañía, Paredes, que parece pudiera cambiar de equipo. ¿Cómo lo ves el béisbol mexicano en grandes ligas? ¿Seguimos mejorando? ¿Seguimos igual? ¿Te gustaría ver más paisanos allá? Claro, claro, por supuesto. Yo creo que todos sabemos, o sea, hubo una época y nos tocó vivir la Juan Ángel en que había más, ¿no?
y había más, y no nada más era cantidad, era calidad también. Sí. Recordar aquella generación, ¿no? De Esteban Loaiza, del Merdesés, de Ricardo Rincón, de Francisco Córdoba, todos esos que llegaron post Valenzuela Ujú. y que eran no nada más muchos, sino muy buenos, tenían mucha calidad. Hoy hablamos, sí, de muchísima calidad con los que mencionaste, ¿no? Probablemente México tiene el mejor cerrador actualmente en las grandes ligas con Andrés Muñoz. Tiene uno de los mejores catchers con Alejandro Kirk. Lo de Isaac Paredes ha sido muy destacado en los últimos años. Ahí están los Urias, los hermanos, los infielders que no se han podido establecer, se cambian de equipo, pero donde llegan aportan. Y no son jonroneros y no son grandes bateadores, pero siempre aportan. Los ves en las pinceladas defensivas, los ves con el bateo en el clutch. Pero siguen siendo pocos, Juan Ángel, y este es un país que todo el mundo etiqueta como país futbolero, pero que los que seguimos el béisbol sabemos que se juega muy buen béisbol, que se juega en muchas zonas de nuestro país, que hay muchas ciudades beisboleras más que futboleras y que hay calidad porque la hemos tenido antes, calidad para exportar y para estar, para llegar y mantenerse en grandes ligas. Entonces, da gusto ver cómo lo están haciendo esos que mencionamos, los que tenemos ahora, pero también sigue esa asignatura pendiente de que haya más gente, porque sabemos que hay capacidad, porque sabemos que hay nivel. Casos como el no, que tú conoces muy bien con Joey Meneses, que pues con todas las cualidades, con todo lo que ha hecho, sobre todo en Liga Mexicana del Pacífico, uno apenas puede creer que le dieron la oportunidad tan tarde, que no tuvo tiempo suficiente, que después terminaron cambiándolo de equipo. O sea, hay material, hay mucha gente que puede estar y puede jugar a ese nivel. Y sí, da gusto tener a los que tenemos, pero deja un vacío el no ver más. El regresar a esa época de todos los que mencionamos y esas camadas, esas generaciones que iban de los Diablos Rojos del México a los Piratas. Hay que darle mucho crédito a esa relación que nos dio a tantos peloteros que llegaban a Sí. Pittsburgh y luego se iban a otros equipos, ¿no? Me faltó mencionar a José Silva, por ejemplo, y a Vicente Palacios. Todos esos nombres que dijimos ahora estaban al mismo tiempo. Estaban jugando al mismo tiempo y eran tremendos Sí. lanzadores y tremendos peloteros. ¿Por qué no pensar en que se pueda volver a esa época? Obviamente no vamos a tener 300 y tantos jugadores en una temporada Jamás lo vamos a tener. como lo tienen los dominicanos, ¿no? Pero por lo menos no hablar de 12 o de 13 al comenzar una temporada, ¿no? Hay que luchar y hay que hacer lo posible para que sean un poco más. Sí, de acuerdo contigo. De los peloteros, ahorita que mencionabas, porque te ha tocado Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, grandes ligas. De todos los peloteros, ¿has tenido alguna vez en mente uno del béisbol mexicano que digas, caray, ¿por qué no habrá jugado grandes ligas este pelotero? Sí, Alguno o que se no. te venga a la mente. ¿Cómo no? Pues el primero, y ese me tocó casi empezando, Jesús Chito Ríos, ¿no? Ujú. Ese tremendo lanzador y vio acción en las dos ligas mexicanas y bueno, Dominante. yo creo que Era el mejor estrella. que hemos visto en la historia del béisbol en México y tremendo pitcher que no recibió esa oportunidad. Y cuando ya Chito Ríos iba de salida o pues ya estaba terminando, llegó Pancho Ponches, ¿no? Francisco Campos, que acaba de entrar al Salón de la Fama y que también es otro que cuando lo veías, y ese sí lo veías en el verano y lo veías en el Pacífico y lo veías en la Serie del Caribe y en todos lados y no lo veías en grandes ligas. Yo creo que esos dos son los que piensas que pudo haber llegado y pudo haber hecho muy buen papel en un equipo de grandes ligas. Yéndonos más para atrás y de ver el final de su carrera y de leer, obviamente, de don Héctor Espino, ¿no? Pero bueno, esa es todavía una generación anterior a la mía. Insisto, me tocó ver su final, me tocó afortunadamente todavía poder hablar un par de veces con él antes de que falleciera. Pero yo creo que sí, ¿no? Cuando hacemos esa lista tan interesante que propones, Juan Ángel, esos son los nombres que saltan de entrada, ¿no? Increíble no haber visto a Chito Ríos, increíble no haber visto a Francisco Cuando Campos en el menos equipo de grandes ligas. una tacita de café, ¿no? Sí, por No lo toda la menos. jarra, no toda la jarra, como a No veces les toda la pasa, jarra, ¿no? A pero ustedes. algo. Sí, Una sí, tacita. Te sí, hubiera gustado correcto. que les hubieran dado esa oportunidad, ¿no? Que se Sí. quedaron ahí en la antesala. Y para Guillermo Celis, ¿quién es el gran ídolo para él del béisbol mexicano? ¿Quién es el pelotero, digamos, que tú de niño seguiste?
que tú tal vez ya como profesional tuviste la oportunidad de hablar con él, de convivir con él, de entrevistarlo? Sin duda, Fernando Valenzuela, ¿no? Ujú. Yo empiezo a seguir ya a detalle el béisbol, a interesarme en el béisbol, a tratar de seguirlo. No te voy a decir a verlo día con día, porque en aquel entonces no lo podías ver todos los días, pero Sí. leías, a veces lo escuchabas por radio en los setentas, la década de los setentas. Eh, Mi primer viaje a Estados Unidos a un parque de béisbol es en Los Ángeles, en Dodger Stadium, por cosas del destino simplemente, no porque yo quería ir ahí, no. Estábamos ahí y nos tocó ir ahí. Y a partir de entonces le empecé a ir a los Dodgers. Luego, unos años después, llegó Valenzuela y pues obviamente ahí te enganchas, sigues su historia. Cuando te tocó vivir así, de todos los días, la Fernandomanía de 1981, pues te das cuenta que pocas cosas como esa vas a volver a vivir, sobre todo porque es un paisano, es un compatriota, es un mexicano el que está haciendo una gran historia. Entonces sí, definitivamente ese fue mi gran ídolo, ese fue el pelotero al que yo seguí durante todos esos años, porque yo ya era de los Dodgers y aunque él hubiera estado en otro equipo o yo hubiera ido a otro equipo, esa hubiera sido la carrera que hubiese seguido, ¿no? Y después, pues ya trabajando aquí, me tocó entrevistarlo por primera vez cuando uno de tantos regresos a la Liga Mexicana del Pacífico, pero ya al final, cuando va con los Naranjeros de Hermosillo, y de hecho esa fue la primera temporada que hicimos en ESPN de la Liga del Ah, Pacífico, entonces entrando, me tocó hacerle una entrevista, y a partir de ahí, bueno, pues me tocó convivir muchísimo con él, ya en su faceta de retirado, de jugador de pelota de invierno, y después en su faceta de analista en las transmisiones de radio de los Dodgers de Los Ángeles. como con un aura especial, ¿no? El Toro, para quienes somos de Siempre. la época, o sea, el estar a un lado de él Sí, era como sí, algo especial. sí, Yo te escuché en el documental y es algo más que deportivo que trasciende lo deportivo, ¿no? Es lo social, el impacto social que claro. también tiene Fernando. Hayan seleccionado al Salón de la Fama, ¿no? Este comité de veteranos, sino que no haya alcanzado 5 votos. Yo sigo Eh, sin poderlo creer. Yo lo decía, ok, hubiéramos aceptado, se quedó en 8 votos, se quedó en 9 votos, le faltaron 3, le faltaron 4. En 3 años vendrá una nueva oportunidad. Pero si creas un comité especial para analizar eso que acabas de mencionar, Juan Ángel, el impacto social que tuvo Valenzuela, no es basarte en los números, porque todos sabemos que por números no iba a llegar. Y de hecho no llegó en los años que estuvo en la boleta normal, ujú. Fernando, por los números. Pero ese impacto, para mi gusto, sí merece, porque no ha habido ningún fenómeno hasta hoy con Otani, en una época totalmente diferente, en una época de redes sociales en la que este tipo de fenómenos es mucho más fácil, se te va a dar natural y se te va a dar rápido. En el 81 no había todo esto. Y No se había hizo redes sociales, nada. un fenómeno impactante. Lo que pasó en Los Ángeles, en el área donde está Dodger Stadium, donde la gente básicamente latina, básicamente mexicana, no quería al equipo porque les habían quitado esas tierras para construir al estadio. Y a partir de la Fernandomanía todos regresaron y no se han ido, porque tú lo sabes, Juan Ángel, no. Ahí El están. público mexicano sigue ahí y sigue llevando el jersey 34 de Valenzuela. Y son muchas y muchas cosas que lamentablemente, pues, en un comité que se supone que estaba para eso, no se valoró. E insisto, no estoy diciendo tenía que haber entrado, pero sí molesta que no haya alcanzado ni siquiera 5 votos. Sí, lo dejaron muy de lado el impacto, así lo siento yo, el impacto social, porque revisas otros peloteros que no tuvieron los números, Candy Cummings, y te vas hasta el siglo XIX, ¿no? Que está en el Salón de la Fama y dices, bueno, Sí, este también entra por impacto, más no por lo deportivo. sí. ¿Por qué Fernando no, siendo que es una combinación de lo deportivo con lo social? Así lo veo yo. El que fue seleccionado en esta votación, que es Jeff Kent, pues fue por números, porque no hay ningún otro tipo de impacto con Jeff Kent. No, Era un tipo difícil, no era un buen compañero, no era un tipo que se llevara bien con la prensa, no. O sea, aportó muchos números. Uno puede pensar que le alcanzaban para llegar al Salón de la Fama, que si su defensiva era lo suficientemente buena o no. El segunda base con más home runs en la historia. Ok, vamos a comprarla así.
pero de otro tipo de impacto que se supone que para eso son estos comités y estas votaciones, para mí no tiene nada. Para mí, si esa iba a ser la vara para medir, Don Mattingly o Dale Murphy merecían más el haberse quedado con ese boleto que Jeff Kent. De acuerdo contigo. Yo, de hecho, a mí me sorprende cuando veo la votación que Sí, no entre Mattingly o no entre Murphy. O sea, dije, esta es la oportunidad, cuando menos para ellos, ¿no? sí, sí. Sí, fue no sé, una desilusión muy grande, la verdad, Sí, porque más allá de que esté Valenzuela o no, de que ahora van a tener que pasar 6 años para que vuelva a aparecer en esa votación, pues te cuestionas, ¿para qué se hace esto, no? Si no se sí, va a tomar en serio. Te empiezas a cuestionar si las personas que estaban en ese comité, con ejecutivos, con exjugadores que están en el Salón de la Fama, con dueños de equipo, con gente de medios de comunicación, en realidad hacen su trabajo, porque hay que estudiar, hay que leer más allá de los números. Y con el resultado de esta votación te da a entender que se leyeron los números y punto. Y no se fue más claro. allá. Y Sí, no se fue más allá, es cierto. sí, sí. Y, oye, Guillermo, y volviendo a las transmisiones de ESPN, este ejercicio que realizan, de hecho lo hacen en YouTube, me parece muy interesante con los puntos de vista que tienen. ¿De dónde surge la idea, está Luis Alfredo Álvarez, Enrique Rojas, el Duque? O sea, los temas están picantes, sabrosos, te engancha mucho el programa. ¿De dónde surge la idea? Pues mira, ya pasamos del año y empezamos con un segmento a la semana y pegó tanto que rápidamente se empezaron a hacer dos. Simplemente, pues bueno, fue porque muchas veces, y esto se venía hablando en años anteriores, los 26 minutos de un béisbol esta noche, uno a la semana, previo al juego del domingo, pues no Ujú. son suficientes para descargar toda la información que hay, todos los temas que hay. Y tú sabes muy bien, Juan Ángel, que en televisión es muy recto todo, ¿no? Vamos a hablar de esto y hay 3 minutos y a los 3 minutos cambia el tema y vamos a otra cosa. ¿Y qué me vas a decir? Porque hay que tener lista una gráfica o una imagen. Entonces, muchas veces nos quedábamos con tema, ¿no? Para desarrollar, para hablar más. Y es ahí cuando se empieza a hablar de la idea. Además, con el boom ahora de los medios digitales, bueno, pues hagamos un segmento sin límite de tiempo en el que se pueda hablar a tus anchas y libremente de lo que quieras decir y que se dé también para la polémica, para interrumpir al otro, para dar puntos de vista. Y esto es lo que ha salido y gracias a Dios ha sido un éxito, porque hoy en día mucha gente en los estadios nos para y nos dice, ustedes son los de saliendo del horno, buenísimo, no me lo pierdo. Muchos jugadores de los nuestros, de los latinos, están Ujú. pendientes del segmento también. Sí. Y sí, afortunadamente ha sido un éxito, porque yo creo que la clave es que no hay línea. O sea, un día antes de grabar el segmento, te dicen estos son los 3 temas. Y si alguien tiene una sugerencia, mándela y cambiamos un tema. O sea, es totalmente abierto. Ajá. Nadie sabe qué va a decir el otro. Y no hay línea. Tú puedes, o sea, la empresa jamás, en 30 años que tengo en ESPN, la empresa jamás me ha dicho, oye, no hables de esto, no digas esto, nada. Aquí cada quien es libre de decir lo que sea, de atacar Ujú. a quien quieras o de adorar a quien quieras. Y siempre hay, aunque a veces parece que no, pero siempre hay mucho respeto entre nosotros. Y yo creo que esa es Es otra clave, parte ¿no? del éxito de este segmento, ¿no? Sí. Tenemos tantos años trabajando juntos, además en un grupo, como decías al principio, multicultural, porque somos dominicanos, venezolanos, cubanos, mexicanos, etcétera. Hubo boricuas en alguna parte con Candy Maldonado, con Carlos Baerga, pero a pesar de que podamos tener opiniones muy distintas, y a pesar de que a veces se siente que se levantan los ánimos y que alguien le tira al otro, es un grupo que tenemos muchos años trabajando juntos, que nos tenemos mucho respeto, que nos admiramos, que nos queremos, y yo creo que eso es básico, ¿no? Al final, eres libre de expresar lo que quieras, eres libre de decirle a alguien, incluso no, yo creo que tú estás equivocado y la verdad es la mía, siempre con respeto, y eso te da un buen producto, ¿no? Como dices, un producto en el que puedes oír varias opiniones, puedes más o menos guiar la tuya, y también te diviertes, porque pues ¿quién va a ver algo con lo que no se divierta, no? Sí, sí, yo me divierto mucho. ¿Tienen en el plan el invitar peloteros? O sea, que algún día digan, hey, ¿sabes qué? Hoy un pelotero que esté muy pegado ahí al programa, que diga, a ver.
Quiero entrar yo ahí, a ver qué tal. Mira, se nos ha dado en Juego de Estrellas o en Serie Mundial, porque Ajá. hacemos segmentos siempre después del juego, ¿no? Sí, Pero para segmentos así grabados como los que hacemos regularmente, no hay ese plan todavía. se complica, Cuando, ¿no? cuando sí es complicado y además, bueno, a veces aunque estamos grabando una hora ahora, sigue resultando a veces poco tiempo. Los segmentos son de 50 y tantos minutos, a veces nos pasamos de la hora. Sí. Hay una situación que uno de los dos segmentos de la semana va nada más en digital, en YouTube, entonces ahí puede ser lo que sea. El otro ya después de, afortunadamente, el éxito que hemos tenido, ya se está transmitiendo en televisión en Estados Unidos, en ESPN Deportes, Ok. y ya tuvimos que entrar ahí a lo que decíamos al principio, ¿no? A segmentos de tanto tiempo, a cortar el tema y cambiarlo, y a un total de 50 y tantos minutos, que como quiera es bastante tiempo, se puede hablar, se puede ampliar el tema, pero sí meter un pelotero se consideró alguna vez como una posibilidad, pero no tal vez no sea el momento ahora. Vamos a ver qué va dictando el paso del tiempo y cómo va evolucionando todo esto, pero sí nos gusta tenerlos ahí en el terreno, ¿no? Cuando acabó una serie mundial, hemos tenido un par de años, que es lo que lleva el segmento ahí a Teo Oscar Hernández, el año pasado Andy Pajés. Ajá. Afortunadamente, después del Juego de Estrellas del 2025, tanto Jonathan Aranda como Alex Kier, que estuvieron ahí con nosotros en vivo en el segmento, que fue la gran historia para México en ese Juego de Estrellas. Entonces sí, le da otro tinte, pero qué bueno que lo tenemos por ahora en eventos especiales nada más, porque sí es muy interesante y por ahora dejar el segmento como está, ¿no? Si está teniendo Ajá. mucho éxito, vamos a dejarlo así. Para no moverle. Exacto, Bien, bien exacto. hecho. Te Sí. agradezco mucho, Guillermo, el tiempo, sobre todo, y quiero reconocer tu humildad, tu profesionalismo, tu calidad como persona y como gran embajador mexicano, gran embajador de todos nosotros en ESPN, el líder mundial en deportes. No, hombre, al contrario. Gracias a ti, Juan Ángel. Gracias por la oportunidad. Gracias por tus palabras también. Ahorita que dijiste te agradezco, dije, pero ¿cómo? Ya acabamos, se fue tan rápido, se platica tan a Una gusto, pues hora. sí, ya Sí. lamentablemente acabamos, pero como te he dicho Ay, siempre, aquí estamos, cuando se ofrezca, aquí estaremos siempre a la orden para ti, un gran cronista, un gran analista, muchas y gracias. sobre todo lo que tú me acabas de decir también lo puedo decir, una gran persona, ¿no? Siempre, ya de muchos años, esta relación contigo, siempre ha sido un placer, siempre ha sido un honor, y aquí estamos siempre para lo que se ofrezca, Juan Ángel, y con mucho gusto, ¿eh? Listos para platicar, para estar con tu gente, para compartir. Siempre es un placer, siempre es un gustazo. Muchísimas gracias. Y ESPN sigue con las transmisiones en 2026 del béisbol de Grandes Ligas. Él es Guillermo Celis.